Me manda un mensaje un amigo el otro día y estuvimos viendo la parábola del hijo pródigo el domingo. Y el próximo día me manda un mensaje diciendo, qué importante, y Dios le había hablado de ese cambio de vestidura. Cuando Dios toma nuestras vidas, las toma generalmente y siempre un desastre, el cual Él comienza con su obra, comienza con una limpieza profunda, que su sangre, esa que ha sido vertida en la cruz, nos limpia, nos lava, nos renueva, cambia nuestras ropas, nos da un lugar dentro de la mesa y podemos comenzar a ser esos hijos, pero ya quizás no como ese hijo pródigo que todo el tiempo decía, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Quiero conocer, quiero ver. Sino ese hijo que dice, lejos de mi padre no puedo estar, y ser rendidos a Él y agradecidos. Amén. Vayamos nuevamente a la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 17. Una parábola muy rica, donde principalmente es resaltado el amor, la misericordia del Padre. Y es como Dios nos trata a nosotros. Posiblemente el domingo siga hablando de esta parábola. Dice así, San Lucas capítulo 15, desde el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traedle becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un pecador que se ha arrepentido, el cual luego de volverse a Dios, no hay arrepentimiento verdadero si no nos volvemos, si no cambiamos la forma de mirar, la forma de caminar. Él estaba en el mundo, en esa provincia alejada, que de pronto dijo, voy a volver, y tomó el camino de regreso hasta la casa de su padre. Llegando a la casa de su padre, vino en una condición deplorable. Había estado cuidando cerdos, deseando comer de la comida de los cerdos, había malgastado todo lo que tenía de dinero, y yo me imagino que sus ropas estaban malolientes, rotas, y era un desastre. Su condición higiénica era deplorable, pero su corazón estaba arrepentido. Es lo único que Dios necesita para comenzar la transformación. Un corazón arrepentido, alguien que se vuelva. Era suficiente para que el Padre, déjame a mí, yo hago lo demás. Él ya veía que no podía hacer nada, sus fuerzas no le daban para nada. De hecho, la salvación es por gracia. No hay nada que podamos hacer, solamente venir a Él. Sin un arrepentimiento verdadero, no hay cambios verdaderos. Muchas veces pensamos que tan solamente venir a la iglesia ya es, desde el vamos, que es un pequeño cambio. Pero si no hay arrepentimiento,
no produce ningún cambio dentro nuestro. Porque pensemos que este muchacho, estando en la condición allá queriendo comer la comida de los cerdos, vuelve a la casa del padre y de pronto no le dice al padre: Padre, he pecado, estoy arrepentido, necesito algo, sino que se acerca y de pronto no le dice nada: vengo a buscar comida, esto me pertenece, yo vivía aquí. Y viene quizás más arrogante, más orgulloso, pero esa no es la condición que debemos acercarnos a Dios. Necesario un corazón arrepentido. Y de allí comenzó un cambio profundo, una limpieza de su cuerpo, su alma, su espíritu. Comenzó una restauración total en su vida, de haber estado en lo más bajo, en lo más indigno, a participar nuevamente en la mesa del Padre. Desde el principio vemos que, calculo que para cambiarle las ropas, las vestimentas, lo bañaron, se bañó, lo ayudaron, y allí hubo ya una limpieza, y continuó después esa restitución poniéndole ropa nueva, un cambio de vestimenta, tirando todos esos harapos a la basura, quemándolos, no sé qué, y le pusieron un vestido nuevo. Cuán importante es que Dios comience esos cambios, y de pronto aquel que nos va a ver va a decir: me imagino todos esos jornaleros o los que estaban allí, qué cambio que hubo en vos, y comienzan a verlo, un cambio de vestimenta, y así es como Dios nos va transformando. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos hermenéutica, hay una ley que se llama ley de la primer mención. Esta ley de la primer mención se basa en que aquel tema que ha sido en el primer lugar que ha sido mencionado es al cual debemos volver para poder tomar de allí referencia, y se convierte en una pieza clave del estudio o de las próximas menciones que la Biblia hace acerca de un tema. Una de las primeras veces que vemos en la Biblia que Dios viste a alguien fue en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Y vayamos a esa escritura que se encuentra en Génesis capítulo 3, desde el versículo 4 vamos a comenzar a leer. Allí estaban Adán y Eva, que habían caído en la condición de haber desobedecido a Dios. La rebelión se había levantado. Fue lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Desobedecieron el mandato de Dios, cayeron en pecado, vieron que estaban desnudos, y allí comenzó esa separación del hombre y Dios. Dice Génesis 3, 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Llegar a ese momento de decir: estoy desprotegido, no hay nada que pueda cubrirme, me siento solo, me siento aún como que Dios me ha abandonado, y la causa del pecado es corta una relación con Dios. Se sentían realmente desnudos, desprotegidos, sus espíritus estaban así, pero además que sus cuerpos había entrado el pecado, y el pecado había hecho que ya todos lo que miren, lo miren con maldad. Se habían dado cuenta que estaban desnudos, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Era la misma voz que escuchaban todos los días cuando Dios se paseaba por el huerto, pero ahora, a causa de su condición pecaminosa, habían escuchado la voz de Dios y corrían de esa voz. Ahora tenían miedo, ahora no la querían escuchar. Desde el principio, el pecado contra Dios fue la rebeldía, la desobediencia a los mandamientos. La consecuencia de esto es separación de Dios. Sus vidas sufrieron esta consecuencia del pecado, de rebelión. Habían quedado desnudos, ya no eran dignos de estar delante de Dios. Pero ahora el hombre, cuando comienza a pecar, el hombre cuando se aleja de Dios, lo primero que hace es poner sus propias coberturas, sus propias excusas. Van tomando formas de lo que el mundo les da, de lo que pueden tener a mano, y se disfrazan de ello. Ya no es Dios quien los viste, sino son ellos con sus propias coberturas, con sus propias excusas, pecados, rebeliones. Pero esto no fue suficiente para tapar su pecado, su vergüenza. Su ropa fue su propia justificación. Habían cosido hojas de higuera, era lo primero que encontraron a mano, y allí se hicieron delantales. La causa de esta rebelión y de este pecado hizo que cada uno tenga consecuencias en la vida. Así como aquel hijo pródigo dijo: dame todo lo que me pertenece, y se fue lejos. ¿Saben lo que le pasó a él? Él, cuando volvió a la casa, ya no tenía la parte de su herencia. Lo había malgastado todo. Su hermano mayor dijo: lo malgastó todo en rameras. Había quedado una piltrafa después de todo esto. Volvamos a Génesis. El versículo 14 dice: y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente ya tuvo su consecuencia. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primer promesa de que iba a venir un Salvador, que iba a hacer justicia, podríamos decir. Esta era la primera promesa del Mesías. Versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz hijos, tu deseo será para tu marido. Ahí, si ustedes quieren saber por qué las mujeres con dolor tienen hijos, Eva tuvo la culpa, a consecuencia del pecado. Ya no sirve de nada culparla. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El hombre también tiene sus consecuencias. La tierra se iba a hacer dura, iba a crear cardos, espinas, a causa de la desobediencia contra Dios. No fue Dios quien tuvo la culpa. ¿Por qué me das esto? El hombre solito se lo buscó. Versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Escuchen: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la primera mención también, de lo cual
Dios pone una cobertura. Tuvo que haber la muerte de un ser viviente, tuvo que haber sangre derramada para que su justicia sea tapada, para que sean justificados a causa de su pecado. No les sirvió su propia cobertura, su propia justificación, estas hojas de higuera, sino que Dios tuvo que mandar un cordero, matar un cordero. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tuvo que haber la muerte de un cordero para que con sus pieles puedan ser tapados. Las túnicas de pieles fueron provistas por Dios. Esto indica e ilustra ese manto de justicia provisto por Dios para los pecadores culpables y la necesidad del derramamiento de sangre inocente. ¿Vieron que Dios desde el principio ya iba indicando cómo todo era? Desde allí es que los altares, o sobre los altares, había víctimas. Había alguien que tenía que morir para tomar mi lugar. Sangre debía ser derramada. Hasta que después hubo un sacrificio perfecto a través de Jesucristo, porque era sin pecado. Es Dios quien nos viste con su justicia. Aún así, a lo largo de las Escrituras, vemos que las vestimentas indican y sirven para distintas cosas. Las vestimentas dan a entender quiénes somos, qué hacemos y qué seguimos haciendo. ¿Sabe que Dios mismo, por ejemplo, cuando ya el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios mismo mandó a confeccionar las vestimentas para los sacerdotes? Cada uno de los detalles que había en la vestimenta tenía un significado muy importante. Cada cosa, cada piedra, cada color, cada tela representaba algo. Dice que las vestimentas para los sacerdotes, estas le iban a dar hermosura y honra. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Aparte de todo lo que iba a significar cada una de las cosas que tenga su vestimenta, iban a ser para ponerlo en un lugar de honra a estos sacerdotes y hermosura. Pero no porque nosotros confeccionemos algo. Ahora, cualquiera de los que estaba allí, si decía yo me voy a hacer el mismo vestido del sacerdote y yo me lo voy a poner, yo también voy a tener honra y hermosura. ¿Sabe? Eso es algo que solamente Dios lo da. Porque hay un dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿verdad? Los sacerdotes debían ser consagrados a Dios. Esto era lo que hacía la gran diferencia entre los sacerdotes y los demás. Ellos eran consagrados a Dios. Éxodo 28:3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Amén. Nosotros podemos disfrazarnos, por ejemplo, no sé, ponernos un traje de un rey, pero no vamos a ser rey aunque tengamos un traje. Por eso se llama un disfraz. En las escuelas nos hacen disfrazar de distintas cosas, pero seguimos siendo los mismos. Dios manda a que nos vistamos. Vemos en las películas, vemos en la realidad cómo, por ejemplo, los soldados tienen cierta vestimenta y porque están a cargo de algo, porque están consagrados para ciertos trabajos, entonces su vestimenta. Y después han visto también que en la ropa de la feria americana vienen ropa de soldado a veces y se visten así, pero
no son soldados verdaderos. Y Dios nos manda, a través del apóstol Pablo, en Efesios 6, 10 y 17, allí nos da una vestimenta la cual podemos usar para defendernos. Pero la verdadera vestimenta y el verdadero poder no está en la vestimenta, sino en este primer versículo que voy a leer. Dice Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿Dónde está el verdadero sentido de esta vestimenta? En acercarse a Jesús, en fortalecerse en su fuerza, en su poder. Y ahora sí, tomando toda esta vestimenta, vestirse para estar preparados. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. De esta manera debemos vestirnos, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sabemos que todas estas tienen su significado, un significado más que nada espiritual. Porque imagínense que mañana salgamos vestidos así como estos soldados. ¿Qué tal? Y van a decir, bueno, ya empezó Halloween. O te olvidaste de desvestirte de Halloween. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos da cierta forma de la cual debemos vestirnos. ¿Saben? Cuando David se había presentado delante de Saúl, él había dicho, yo voy a ir contra este paladín que se levanta contra el pueblo de Dios. Yo voy a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, toma mi armadura, toma mi espada, toma mi vestimenta y vístete con ella. ¿Sabe que David intentó, pero no podía hacer nada? ¿Sabes? La vestimenta del otro no te sirve a ti. Esa capa de colores que tenía José era solamente para José. No le iba a quedar a ninguno de los hermanos. No intentes usar la vestimenta del otro. Dios te dará la tuya. Y la tuya será especial para ti. Amén. Sino que aún David, en toda su sinceridad y sencillez, dijo, yo voy a ir preparado como Dios me enseñó. ¿Sabe cuál era la fuerza de David? Era ir en el nombre de Dios. Primera de Samuel 17, desde el versículo 45 al 47 voy a leer. Y allí muestra cuando David estaba ya frente del filisteo, y este filisteo sí vestido con todas las ropas de soldado. Y me lo imagino a David con su sencillo trajecito de pastor, quizás su bandolerita allí donde tenía las piedras, su honda en la mano. Y dice así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué era lo que iba a defender a David? ¿Iba a ser la honda?
No, aunque tenga un cañón detrás suyo, lo que iba a defender a David no era ni siquiera su fuerza, era obedecer al Dios de los escuadrones de Israel, porque en su nombre venía. Su poder, su gloria y su fuerza estaba en Dios, no, ni siquiera estaba en él. Su cobertura era el Dios de los escuadrones, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Quién iba a entregarlo en su mano? Era Dios. Y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él entregará en nuestras manos. ¿Sabe que la vestimenta indica el estado de nuestro corazón? El pródigo se veía andrajoso. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu fragancia? ¿Cuál es tu manera de vestirte? Si mirábamos quizás una prostituta, sabíamos que en su corazón había pecado, había necesidad, había hambre, había distintos motivos por los cuales lo hacía. Y estaba desalineado, sucio, y así estaba también por dentro. No era muy difícil saber cómo estaba por dentro. Pero hay alguien que habían intentado quitarle su gloria, que lo desvistieron para que nosotros podamos ser vestidos. Este fue Jesús. Mateo 27, desde el 27 vamos a leer. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Era mucha gente que habían ido persiguiendo a Jesús, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Había sido desprotegido de su gloria para que después nosotros seamos cubiertos. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Estos soldados del rey habían llevado a Jesús, soldados del gobernador, habían llevado a Jesús al palacio para poder castigarlo. Y allí el creador y el sustentador del universo sufrió la más grande indignación por mano de estos crueles y vulgares soldados. Lo desnudaron, le echaron encima, lo desnudaron de lo que él tenía y echaron encima de él un manto de escarlata, una imitación de un manto real. Pero este manto tenía un mensaje, tenía un gran significado para nosotros, porque la escarlata está relacionado con el pecado. Habían puesto todo el pecado del mundo sobre él. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
es el que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Mi pecado, mi propia justificación fue echada sobre Jesús, para que ese manto de justicia de Dios pudiera ser echado sobre mí. Así como allí Adán y Eva fueron despojados de su propia justificación, quitándole Dios esas hojas de higuera, ahora Dios los vistió con esas pieles. Tuvo que venir uno que sea sin pecado, y este fue Jesús. Fue despojado de su gloria, de su justicia, para que todo el pecado del mundo caiga sobre él, para que yo pudiera ser justificado. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él no tenía pecado. Jesús no tendría que haber pasado por esa cruz, solamente que lo hizo por amor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta manera se cumplía la profecía dada por David en el Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Así despojaron a Jesús de su gloria para darnos a nosotros. Repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte, lo habían desnudado, exponiéndolo a la vergüenza pública. Las pinturas que nosotros vemos acerca de Jesucristo allí en la cruz siempre lo muestran con un paño, con un calzoncillo o algo parecido. Pero cuando estaban en la cruz no tenían nada, estaban totalmente desnudos. La vergüenza que tuvo que pasar fue por ti y por mí. Despojado de toda su gloria para vencer al enemigo, para que nuestra justicia sea cubierta. Sufrió por nosotros para que fuésemos vestidos de su gloria. Isaías 61:3, allí nos habla de que nuestros enemigos serán despojados de los vestidos. Despojarnos de los vestidos, pero hay algo que no nos pueden despojar. No pueden arrebatarnos cuando estamos cubiertos aún de ese manto de alabanza. Dice Isaías 61:3: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Nuevamente vemos al hombre cubierto por algo que Dios nos da, y es este manto de alegría para que sea cubierto esos espíritus angustiados, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que debemos recordar que Dios, las ropas de Cristo fueron repartidas para que nosotros podamos ser vestidos. Amén. Encontró nuestras vidas quizás como este hijo pródigo, y comenzó a lavarnos, comenzó a cambiar nuestras ropas, comenzó a limpiar nuestros corazones, quizás sanar algunas llagas que había dentro nuestro. Nos llevó a la casa del banquete, nos hizo sentar en su mesa. Dijo: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en la casa porque mi hijo era muerto y había revivido. Estaba nuevo, lo he recibido sano. Cuánta misericordia de Dios hacia nosotros, ¿no?
¿Cómo eran tus ropas antes de volver a la casa del Padre? ¿De qué estabas cubierto? Tu justicia, tu pecado. Eras indigno para estar delante de Él. Pero Él cambió tus vestimentas. Y sabes, cada vez que venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él continúa transformando nuestras vidas. Como dice, de gloria en gloria. Amén. Pero es necesario un corazón arrepentido. Señor, te damos gracias por esa obra en la cruz. Gracias que porque tú fuiste allí crucificado, hoy puedo yo ser vestido de esa justicia. Tú sufriste allí en la cruz, tu indignidad cubrió mi indignidad. Señor, los ojos de todos aquellos hombres te vieron. Señor, intentaron rebajarte a lo que más podían, pero fuiste tú quien te levantaste de la tumba. Y hoy vives, y hoy das vida. Das vida a todo aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos vestido con tu justicia. Y gracias porque nos vas transformando de gloria en gloria cada día. Señor, te pido que tu Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, llevando, Señor, ese pecado delante de nuestros ojos, para que podamos decir, si en la casa de mi Padre hay vida eterna, en la casa de mi Padre hay limpieza, en la casa de mi Padre hay salvación, en la casa de mi Padre hay alimento, ¿por qué tengo que estar en medio de la mugre? Me levantaré e iré a mi Padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocemos que nunca somos dignos, pero tú nos hiciste tus hijos. A todo aquel que cree se hace hijo de Dios y tú le recibes siendo su Padre. Gracias te damos por tanto amor y por tanta misericordia hacia nosotros. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.